Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Denis Small, de la organización de la RUSH. Hoy es el viernes 12 de junio, este es el informe semanal. Quiero empezar la discusión de esta semana leyéndoles una invitación que acaba de publicar el Instituto Schiller a un día de acción internacional, especialmente del movimiento de juventudes larruchistas, pero todos están invitados a participar, que va a ser el miércoles 17 de junio, es decir, el miércoles que viene. Y dice lo siguiente, son dos párrafos cortos. Dice, las grandes manifestaciones en todo el mundo, a raíz del asesinato de George Floyd, se desataron por el brutal asesinato. Pero eso no fue la causa de ellas. La causa subyacente es la enorme injusticia de larga data en las condiciones sociales y económicas en todo el mundo. Si no remediamos esa injusticia ahora, el mundo se puede hundir en una nueva era de tinieblas. Nosotros tenemos el programa para abordar esta crisis, el Plan LaRouche para reabrir la economía, y se tiene que llevar a cabo ya. Si no avanzamos con ese programa para crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos a nivel mundial, entre otros, empleos para construir modernos sistemas de salubridad y la infraestructura necesaria en todas las naciones, vamos a enfrentar un desastre total de la civilización. Aunque pueda parecer una tarea insalvable, nos encontramos en un momento singular de la historia en que se puede reemplazar el actual sistema económico en bancarrota por un nuevo sistema económico mundial justo, que se iniciaría con una cumbre de las 4 potencias, Estados Unidos, Rusia, China e India, y la exoneración de Lyndon LaRouche y de sus ideas. Contamos contigo para asumir esta misión histórica y ser parte de la solución. Estudia y circula el Plan LaRouche y firma el llamado por una infraestructura de salubridad global. A crear un coro de voces que exija a nuestros gobiernos que lo implementen ya. Gretchen, turn down your volume. I'm getting feedback. I'm going to move, okay? Yes. But I can't figure out how to turn it down. Perdón. Entonces, este es el llamado al Día de Acción que les decía. Y es la idea de tener una movilización a nivel internacional, especialmente de jóvenes, para que todos juntos estemos llamando por lo mismo, es decir, un coro de voces a nivel internacional, proponiendo la única solución internacional posible a los diferentes problemas que estamos viendo, que son problemas que significan una crisis sistémica, una crisis de desplome del sistema total. Ahora, después de este día de acción, el miércoles que viene, el 17, estamos organizando hacia una gran conferencia internacional el sábado 27 de junio, de mañana en 8, sobre el tema de el futuro exige una cumbre de las 4 potencias ahora. Y es una reunión internacional, se va a interpretar en 3 o 4 idiomas, español, francés, alemán, posiblemente árabe, con participación internacional, con gente desde Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, países iberoamericanos, para entre todos discutir, plantear y discutir el nuevo documento que hemos sacado en el movimiento de la RUSH, que se llama cómo crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos a nivel mundial. Es decir, una solución programática a la crisis de desintegración sistémica que el mundo está padeciendo en este momento. Ese documento ya está circulando en varios idiomas. Tenemos parte en español, no todo, pero lo estamos traduciendo y esperamos tener lo que falta dentro de poco. Pero esto está circulando y es el documento de discusión, no es la última palabra, no es el plan completo para siempre, es un documento de discusión con la orientación necesaria sobre economía física basada en las ideas de LaRouche para realmente darle solución
a esta crisis de desintegración que estamos viviendo. Ahora, lo que ha estado pasando últimamente, en esta semana en particular a nivel internacional, es que se está corriendo el velo de lo que ya existía en el planeta, en todo el mundo, pero que la gente o no quería ver, o no podía ver, o no tenían ganas de ver, o que la oligarquía quería que quedara encubierto. Ahora, lo que está ayudando a correr ese velo es lo que está pasando con el coronavirus a nivel internacional, que esto simplemente sigue creciendo. Les quiero presentar una de las últimas gráficas. Si puedo encontrar eso. Un segundito, por favor. No, problema técnico no lo puedo encontrar. Pero básicamente es un mapamundi que arma todos los días el Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, acá con el número total de casos de coronavirus y el número de muertes a nivel internacional. Y esta semana ya sobrepasamos 7,5 millones de gente contagiada y se ve una concentración clara de eso en especialmente Estados Unidos, que ya tenemos más de 2 millones de casos, seguido de Brasil, que tiene como 800,000 a estas alturas oficialmente, el caso de Rusia, el caso de España, India y otros. Ahora, lo que es muy probable es que estos números oficiales sean simplemente parte de lo que realmente es el caso. Yo creo que podríamos decir que es muy posible que el número de contagiados sea el doble del número oficial, quizás 15 millones a estas alturas, y el número de muertes también quizás llegando cerca de 1 millón. Hay buenas razones por pensar eso, luego lo podemos discutir, pero estamos ante una crisis total porque esto no se ha parado y va a seguir. Estamos todavía en la primera ola de casos del coronavirus, pero esto va a seguir. Ahora, el problema relacionado a esto ha sido el desempleo masivo que está viviendo el planeta, pero igual que se corrió el velo con el coronavirus para desenmascarar lo que ya era una situación de vulnerabilidad total ante pandemias a nivel mundial por la destrucción de la economía física, y fue por eso que lo pudo pronosticar LaRouche años, décadas atrás, no porque tuviera algún conocimiento secreto de alguna conspiración, no, era simplemente por pura economía física, que se sabía que tarde o temprano esto tenía que estallar. Entonces se corrió el velo de lo que ya estaba ahí, a plena vista para cualquier persona que pudiera entender cómo funciona la economía física con el método de LaRouche. Y lo que ha pasado con el desempleo a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, con 40 millones de desempleados, parece que de la noche a la mañana, y a nivel mundial con un nivel de desempleo de 1.500 millones de desempleados, también aparentemente de la noche a la mañana, pero no es de la noche a la mañana, eso ya estaba ahí, estaba medio encubierto con eso de la economía informal, donde hay gente que no está empleada en cualquier actividad productiva, es decir, produciendo las cosas físicamente necesarias para la economía física propia y del mundo entero, pero que estaban de alguna manera encontrando un poco de dinero para poder sobrevivir, pero desde el punto de vista de economía física no era gente empleada productivamente, ni mucho menos. Entonces, ahí también simplemente se corrió el velo de lo que ya estaba pasando. Y se ha revelado que hay ese nivel masivo de desempleo a nivel planetario. Y de ahí nuestro planteamiento programático de lo que se tiene que hacer, que es abordar la causa del problema y no las múltiples expresiones
todas muy terribles, pero expresiones de la misma causa original. Y por lo tanto, nuestro programa para la creación de esos empleos productivos y con uso de tecnología de punta, tecnología que va avanzando para que aumente la productividad de la fuerza laboral, que es el centro del concepto programático que presentamos, especialmente con áreas científicas como ciencia espacial, energía nuclear, especialmente de fusión, biofísica óptica por cuestiones médicas y demás. Pero todo esto ha creado una situación donde lo que ya estaba ahí ha salido a flor de tierra. Y tenemos, por lo tanto, múltiples crisis que, viendo lo que ha pasado en esta semana o estas semanas nada más, pues mucha gente se ha quedado, pues, preguntándose qué diablos está pasando aquí. Porque en cuestión casi como si fuera de minutos, cuestión de semanas, lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de las relaciones entre China y Estados Unidos, que a principios de año iban por buen camino. Acuérdense de las varias reuniones cumbre entre Trump y Xi Jinping, y con todas las diferencias y todos los problemas, estaba empezando a haber una discusión muy adecuada y necesaria entre estas dos de las cuatro potencias para abordar los problemas del mundo. Pero eso ya no. Ahora tenemos una situación prebélica donde se habla abiertamente de que va a haber un rompimiento total, una ruptura de las economías, que sería un desastre para esas economías y para todo el mundo. Y también está llegando al punto de una nueva guerra fría. Tenemos una situación donde Peter Navarro, el asesor de la Casa Blanca, dice, estamos en guerra con China. Pompeo es peor todavía porque tiene más poder. Y a Trump lo tienen tan arrinconado con este conato de golpe de Estado, que ahorita les explico un poco más, que él también ya siempre ha adoptado esa misma retórica anti-China, que cuando viene de la presidencia de Estados Unidos no es nada más retórica, es un problema estratégico real, pero con la idea de que es la única manera en que va a poder ganar las elecciones. Es una idea errónea, pero parece que por ahí va la cosa. Entonces, toda la situación de las relaciones China y Estados Unidos, esto ha llegado a una situación realmente crítica casi de la noche a la mañana. También tenemos una situación dentro de Estados Unidos que quizás haya sorprendido a mucha gente y sí nos agarró de sorpresa en cierto sentido, pero no tanto, porque también este es un problema que ha existido por mucho tiempo. Como dice esta invitación al Día de Acción, lo que desató esta ola de protestas a nivel nacional e internacional, lo que lo desató fue el asesinato a sangre fría de George Floyd, que todo mundo sabe que esto ocurre muy a menudo en Estados Unidos. Pero eso es lo que lo desató, no es la causa. La causa es que hay una situación sin futuro para un sector muy grande de la población. No nada más la negra y la hispana, sino la pobre, de los blancos también, la población pobre, y muchos más, que ahora somos, ¿qué? 50 millones de desempleados en este país, un nivel de desempleo que no hemos tenido desde la Gran Depresión económica. Entonces, y con todo lo que ha pasado con el coronavirus, pues ha creado esa situación. Es decir, hay una situación subyacente de miseria, de pobreza, de injusticia racial, que es el telón de fondo detrás de lo que ha pasado. Pero no son protestas nada más. Ojo, aquí se ha montado encima de esa protesta válida una operación nefasta de una revolución de color como la que se hizo en Maidán, en Ucrania, como la que se trata de hacer en Hong Kong, como la que se hizo en Libia, se trató de hacer en Siria, se hizo en Irak y muchos otros lugares para tumbar el gobierno. Y esto proviene de los británicos, que siempre han querido tumbar el gobierno de Trump. Desde el primer día que entró a la Casa Blanca y desde antes, han armado varias operaciones para lo mismo. Al otro día de que tomara posesión Trump, el diario Spectator, el Espectador de Londres, dijo que la cuestión aquí es que si Trump va a salir por el impeachment, por un golpe de Estado o para asesinato. Tal cual. Y nosotros lo denunciamos en ese momento.
ahora se ha levantado una operación de violencia anarquista provocada que no proviene de la comunidad negra de Estados Unidos. Tenemos muchos contactos en esa comunidad y nos dicen, miren, nosotros tenemos nuestras manifestaciones pacíficas de día y llegan los violentos de noche, encapuchados, con armas, con todo, para matar policías, destrozar los mismos barrios negros e hispanos. Es decir, esta es una típica operación británica con una intención de lanzar aquí en Estados Unidos una revolución de color, exactamente en base al mismo guión, el manual de Gene Sharp, que es el que diseñó todas estas operaciones de la revolución de color en estos diferentes países, incluido Maidán. Entonces, eso ha pasado. Tenemos una situación en Estados Unidos que si esto sigue adelante, si los británicos salen con la suya y los aliados que tienen en el Partido Demócrata de Obama, y los aliados que tienen en los neoconservadores republicanos, esto va hacia una guerra civil en Estados Unidos. Y eso es lo que quieren desatar los británicos. Un escenario de guerra civil, de provocar una ruptura artificial entre Trump y los militares, con la idea de sacarlo a Trump antes de las elecciones, que son el 2 de noviembre. Esto está en vía rápida, lo que está pasando. Entonces, uno se queda quizás abrumado con todo esto y uno se pregunta, viendo lo que ha pasado en esta semana, ¿pero qué diablos pasa aquí? Bueno, cada semana Helga Zepp-LaRouche, la presidenta y fundadora del Instituto Schiller, da una videoconferencia internacional que nosotros doblamos en español todas las semanas para responder exactamente esa pregunta cada semana. ¿Qué diablos está pasando aquí? Y realmente les quiero recomendar mucho a todos los que estén escuchando esto, ya sea en vivo, en esta reunión o posteriormente en la versión que tenemos en los archivos, que escuchen esa videoconferencia de Helga LaRouche todas las semanas. Es una entrevista que le hace Harley Schlanger y esta semana ella explicó que lo que está pasando es que tenemos una desintegración del sistema total, tenemos una desintegración de un paradigma entero que por los últimos 50 años no ha funcionado adecuadamente para mantener una situación de paz entre las naciones, de desarrollo, sino que ha creado esta situación de una burbuja financiera y un desplome de la economía física, y que esto ya ha llegado a su fin. Y la cuestión, por lo tanto, explicó ella, es que estos fenómenos diferentes que vemos, con el coronavirus, con el desplome económico, con las provocaciones militares para con China, con la situación de guerra civil y revolución de color en Estados Unidos, todo eso forma parte de un solo cuadro que tiene una sola causa y por lo tanto una sola solución, porque tampoco se puede resolver cada parte. No es cuestión de atacar los tentáculos del pulpo por escoger cualquier imagen común y corriente, ¿no? Entonces, esas videoconferencias de Helga Zepp-LaRouche son imprescindibles para quienes quieran entender lo que pasa para actuar para cambiarlo. Ahora, en cuanto a la situación de esta semana, se reunió la Reserva Federal de Estados Unidos, como lo hacen cada mes en el Federal Open Market Committee, la Comisión de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Y tomaron una decisión ya muy conocida, y es que no saben qué hacer, lo que está pasando no funciona, y por lo tanto lo van a seguir haciendo. Es decir, más emisión cuantitativa, cero tasa de interés al futuro indefinido y crear condiciones en que simplemente meten y meten y meten más dinero, más liquidez para la especulación, para la burbuja hiperinflacionaria. Y aquí creo que sí voy a poder enseñarles una gráfica, espero que funcione, de la emisión cuantitativa global de los 5 países, o más bien bancos centrales, que más aportan a esa burbuja especulativa internacional. Empezando el 2020 estaba nada más, se ve aquí
en la parte donde empieza a subir el área rojo, estaba en unos 17 billones de dólares, nada más, no es tanto. Claro, pura burbuja especulativa. Y luego lo que pasó este año, antes del coronavirus, pero especialmente después, eso se desató como un cohete, simplemente. Y aquí esta línea vertical, eso era terminando el primer trimestre del año, y estábamos ya en 20 billones de dólares. Eso ha seguido y más, con aumentos dramáticos en Estados Unidos, que es la parte de la Reserva Federal, también con el Banco Central Europeo, que esto parece, según las últimas indicaciones, va a aumentar mucho más todavía. Y si esto sigue todo este año, y va a seguir si es que no está ya antes, vamos a llegar casi a 30 billones de dólares cerrando este año. Pero esto va a estallar. No hay manera de que se pueda mantener porque es una burbuja especulativa mientras la economía física se está desplomando. Ahora, esto ya se está discutiendo en los medios financieros. Menciono solamente un artículo que salió publicado acá en una revista, un diario que se llama BuzzFeed, que dicen en un artículo antier, uy, esto va a estallar en el verano de este año, el verano del hemisferio norte, es decir, para julio, agosto, porque por un lado está todo el dinero que han metido a la burbuja financiera de los bancos, que es la gran mayoría de esa emisión cuantitativa, pero el poco de dinero que han metido para tratar de ayudar al consumidor, a la gente que ha perdido el trabajo, un poco de seguro de desempleo y cosas por el estilo, la prohibición de desahucios cuando la gente no paga la hipoteca, se les ha dado un periodo de gracia de entre 3 y 6 meses. Todo eso vence en el verano, para julio y agosto. Y cuando eso vence, cuando se acaba el dinero para la garantía por desempleo, que sí están dando un poquito, no suficiente, esto va a tronar porque por lo menos mínimamente del lado de la burbuja de la deuda al consumidor, que no es la parte gruesa de la burbuja total, pero es algo, eso va a estallar. La gente no va a poder pagar en julio y en agosto lo que no pudieron pagar en marzo y en abril. Y hay cálculos que se han hecho de que no es cierto que se van a recuperar los empleos perdidos por todo lo que pasó con el coronavirus. Primero, porque ya estamos ante una segunda ola del coronavirus en Estados Unidos por todo lo que se ha hecho por abrir antes de tiempo la economía, número uno. Y número dos, estas manifestaciones, pues esto ha creado una situación de contagio generalizado. Pero además de eso, independientemente de eso, aún abriendo la economía, los cálculos que se han hecho, más bien estimados, son que el 40% de los empleos perdidos nunca se van a ver de nuevo. Desaparecieron para siempre. Es decir, no hay solución que no pase por el Plan LaRouche, por nuestro programa de recuperar el empleo en Estados Unidos y a nivel internacional en base al desarrollo generalizado del planeta y de su economía física, poniendo al sistema financiero internacional por una reorganización por bancarrota. ¿Qué quiere decir eso? Reorganización por bancarrota quiere decir que toda esa burbuja simplemente se congela para siempre. Se acabó. Y claro, no les va a gustar a los banqueros de Wall Street y la Citi, pero son muy pocos. No les vamos a hacer ningún daño físico. Varios van a tener que ir a la cárcel, por supuesto, pero fuera de eso, nada. Pero sí van a perder su control de ese cáncer financiero porque eso está destruyendo a 7.800 millones de seres humanos. Y eso no se vale, eso no se tolera. La gente viene primero. Y esa es la parte de la reorganización financiera que va junto con la parte de la expansión de la economía física en base a las tecnologías más avanzadas. Ahora, varios países ya están viviendo situaciones imposibles por esta situación. Hablé de Estados Unidos, pero podemos hablar de un par de situaciones en los países iberoamericanos que por las condiciones de globalización y de empresa que se han creado en estos últimos 50 años, tienen situaciones desesperadas porque ya no tienen autosuficiencia alimentaria
no tienen autosuficiencia energética, ni los países que son grandes productores de alimentos y grandes productores energéticos. Perdieron control de eso. Todo eso se fue ya sea a grandes empresas transnacionales, a un mercado internacional controlado por Wall Street y la City de Londres, que los dejó a esos países con sectores privatizados en control de manos especuladores nada más. Tomemos el caso en Argentina de Vicentin, de una compañía muy importante de agroexportación, que siempre, como todo el sector agropecuario de exportación en Argentina, desde que tumbaron a Perón en el 55 los británicos, desde ese momento, y para colocar en el Banco Central de Argentina un agente británico de nombre Raúl Prebisch, desde ese momento, lo que pasó en Argentina es que todo ese sector dejó de ser un sector nacionalizado, fundamental para Argentina, porque todo el dinero que reciben de las exportaciones de su producción agropecuaria, que en el caso de Argentina es importantísimo, tan importante para Argentina como el petróleo para México, lo que pasó es que eso ha estado fuera de control de Argentina como nación. Pero ahora con esto que ha ocurrido con el caso de Vicentin y lo que está haciendo el gobierno de Fernández, bueno, ellos viendo el caso de la bancarrota de Vicentin, porque también lo habían saqueado los bancos y los dueños internacionales, el gobierno tomó cartas en el asunto, está rescatando la empresa y la está desprivatizando, es decir, la está nacionalizando. Ahora, la oligarquía internacional ha puesto el grito por el cielo con esto, no les gusta, no nada más por este caso, sino por todo lo que indica de la manera en que Argentina está recuperando un control elemental de su propia autosuficiencia. A estas alturas, Argentina, que todo el mundo sabe de las pampas argentinas y lo que se puede producir, a estas alturas, Argentina casi no se puede alimentar a sí misma, porque eso no está en manos de argentinos. Tenemos exactamente lo mismo y, por cierto, respaldamos plenamente lo que ha hecho el gobierno de Fernández en ese sentido. Pero tiene que formar parte de toda una estrategia internacional con esto de las 4 potencias. Se tiene que sumar a este coro internacional de voces para que podamos ganar. Porque el problema no se creó en Argentina ni se va a ganar en Argentina. Tiene que ser internacional. Pero lo mismo pasa en México. México, el caso del presidente López Obrador, como algunos de ustedes saben muy bien, él acaba de hacer una gira de 8 días por el sureste del país para lanzar varias obras de infraestructura, por ejemplo, el ferrocarril por el istmo de Tehuantepec, una obra muy útil, muy válida, pero la comparación que quiero hacer con Argentina tiene que ver con el lado de la petroquímica. Porque México, bajo el gobierno de López Portillo, hasta el 82, había construido y estaba creando autosuficiencia, no nada más en el petróleo, sino en la refinación de los productos y también en el aspecto de petroquímica. Y había construido grandes obras en petroquímica, en particular la Cangrejera en Veracruz, en México, que tuve el gran gusto de conocer a principios de los 80, cuando recién lo estaban armando, una cosa impresionante. Pero lo que ahora ha pasado en el caso de México, hay 8 de estos complejos petroquímicos que simplemente los privatizaron, los cerraron, los saquearon. Y México ahora, dijo el presidente López Obrador, tiene que importar el 70% de la gasolina que usa. Cosa de locos. Esto es igualito al problema de las cadenas internacionales en alimentos, energéticos y demás, cuyo propósito no solamente es entregar todo eso a la oligarquía financiera internacional, sino también asegurar que los países no tengan control de los recursos más elementales para el desarrollo de su país. Y exactamente lo mismo pasa, como les decía, como en el caso de Argentina, con el sector agropecuario. En México, eso es lo que está queriendo hacer López Obrador. Pero se aplica lo mismo que decía sobre Argentina. El problema no lo creó México, no se resuelve dentro de México. Y el gran problema que tiene México, y este es
el talón de Aquiles del presidente López Obrador es cómo se va a financiar todo esto. Porque internacionalmente le prohibieron, es decir, lo amenazaron a él y al gobierno anterior. Ni se les ocurra relacionarse con China, que son los que pueden y saben hacer eso. Pero luego está el asunto del Banco de México, que López Obrador todavía no quiere tocar la autonomía del Banco de México. Autonomía quiere decir autonomía de los intereses nacionales. Autonomía quiere decir control por parte de la banca internacional y los intereses de la Citi y de Wall Street. Y esto no se puede financiar con los recursos que se ahorran de la corrupción. Todo eso muy bien, eliminar eso. No se puede financiar de esa manera. Se tiene que crear un orden internacional donde toda la burbuja especulativa se ponga por reorganización, por bancarrota, y se pueda crear un mecanismo nuevo de crédito hamiltoniano para estos proyectos. Entonces, esta es la situación que tenemos, una situación de peleas muy importantes, pero las tenemos que juntar en una sola batalla, que ese es el campo de batalla donde podemos ganar. Este campo de batalla a nivel nacional es imposible ganar a ese nivel, por más que quiera un gobierno, por más que trate. Y hablo también de Estados Unidos. Esta batalla no se puede ganar dentro de Estados Unidos nada más. Y de ahí la importancia de esta movilización internacional con el Día de Acción, el miércoles que viene, y luego esta conferencia internacional, el del sábado 27, donde vamos a discutir esta propuesta, este documento de discusión del movimiento LaRouche de cómo abrir la economía de Estados Unidos a través de la creación de 1.500 millones de nuevos empleos productivos a nivel internacional. Solamente la cooperación entre Estados Unidos, China, Rusia e India, para empezar, no como un grupo exclusivo, sino un grupo iniciador para ayudar a derrotar al Imperio Británico y sus secuaces en Wall Street, para que todas las naciones se puedan sumar a este nuevo sistema, a este nuevo paradigma internacional. Ahora, ante eso, una de las cuestiones claves y decisivas es el papel de LaRouche. Y lo digo no porque obviamente siento que debe haber justicia para LaRouche y los que fuimos a la cárcel con Lyndon LaRouche, porque eso fue algo absolutamente injusto y demás. Como preso político lo metieron a LaRouche a la cárcel, pero lo peor de todo es que al satanizarlo, especialmente dentro de Estados Unidos, pero también a nivel internacional, le han negado a la gente, especialmente a los jóvenes, el acceso a las ideas de LaRouche. Por eso es tan importante nuestro movimiento de jóvenes, por eso estamos dando cursos del método económico de LaRouche en varios idiomas, en español, en inglés, en otros idiomas, y es imperativo lograr esta exoneración de LaRouche. Quiero terminar esta parte, este informe semanal, leyéndoles una declaración, una carta abierta que acaba de escribir el ex embajador de Burundi en Estados Unidos, Burundi en África. Este ex embajador, muy amigo nuestro, por cierto, se llama Jacques Bakamurwanko. Y él dijo lo siguiente, dijo: me gustaría señalar que a los activistas que protestan luego del atroz asesinato de George Floyd por el oficial de policía de Minnesota, se les tiene que decir que es el mismo sistema antiestadounidense que fue responsable del estrangulamiento a Lyndon LaRouche Jr. Y luego dice el embajador Bakamurwanko: el cuello de Lyndon LaRouche fue asfixiado por la misma pandilla de supremacistas blancos que no querían que él ejerciera su derecho al voto, a moverse o a viajar al extranjero con libertad. La buena noticia en esta situación, la buena noticia es que esa pandilla de asesinos no pudo evitar que la libertad y las ideas de LaRouche llegaran a todas partes. El mundo sería hoy mucho más libre si el señor Trump ocasionara que por medio de una orden presidencial histórica firmada en la Oficina Oval
instar a la pandilla gangsteril antiestadounidense a que quiten su rodilla del cuello de Lindo LaRouche. Esto es lo que significa realmente nuestro llamado insistente y nuestro apoyo mundial a la exoneración de LaRouche. Si LaRouche fuese exonerado, la humanidad entraría en una hermosa era de diálogo sustentable por la paz, los derechos civiles y el desarrollo socioeconómico. Cierra comillas de la declaración del ex embajador de Burundi en Estados Unidos, Jacques Pokamurwanko. Y ese es el informe que les quería dar hoy para iniciar nuestra discusión.